començat a sortir el tema, ha empezado a salir el tema en la segunda ponencia, la de Jaume Rosés, la importancia de las condiciones climáticas, ventilación, aire, clima, temperatura, actividad, espacios que de repente se usan y que no se usan, etcétera, etcétera. Para todo esto hemos invitado a un buen amigo y colaborador, Fabián López, y vamos a presentar tú, Dani, que siempre es nuestro amigo de Europa. Y lo presentará Dani. Ya veréis que también nos gustará mucho. Venga. Sí, entonces, a ver, Fabián López es de los poquísimos Wow Physics homologador de homologadores en Cataluña. Pero no homologado. Pero no homologado en esta casa. Es un personaje muy particular. Y el Wow Physics es, para explicarlo muy sencillo, un calculista de estructuras puede optimizar una estructura que cuesta en el 15%, tiene un margen de mejora del 3 o 4%. O sea, el 3 o 4% del 15% del costo del edificio. El clima de un edificio un poco complejo, enseguida se te va al 40 o 50% del presupuesto. Y aquí Fabián López es capaz de utilizar un 50% de ese. Hablando de plata. Por lo tanto, es un personaje que es clave, que es mucho más importante de lo que nos pensamos y de un tipo de personaje, un tipo de consultor que en nuestro contexto climático utilizamos muy mal por razones históricas y bueno, y que nos tenemos que ir adaptando a esta persona que es fundamental en el diseño de la edificación. El otro día se hicieron un par de preguntas en esta casa. Sí, espero que no las contesten claramente para que no nos vuelvan a hacer este tipo de preguntas los alumnos de... Bueno, en cualquier caso, es muy importante para nosotros los alumnos, pero también muy importante para los USACs, porque entenderán que gestionar su edificio en términos de uso y en términos de clima va a ser una actividad clave para que la hipoteca que nuestro compañero decía que les pesaba sobre las espaldas pues no genere disfunciones importantes. Fabián, por favor. Gracias por la generosa presentación. Gracias por invitarme a hablar aquí en este tema tan apasionante. Y ha sido una suerte de haber presidido un ratito en la ponencia de Jaume, que ha sido absolutamente espectacular en términos de la información clave y precisa y las pistas que os ha dado. Yo creo que ha dado unos cuantos números y cosas interesantes. Gracias a Jorge y a Dani por invitarme. Siempre es un placer volver a la escuela y volver a hacer cosquillas al partido un ratito. Y entonces vamos con permiso vuestro pues, a hacer algunas cosillas por aquí. Entonces, lo que me plantearon en su momento Dani y Coque era hacer unas reflexiones en torno a las estrategias del proyecto, en torno a temas como los objetos, los edificios, como respuestas a según qué problemas, la relación entre los edificios o el hecho construido y la respuesta que está dando a una pregunta previa, ¿no? a unas demandas que se le hacen. A nosotros nos encanta tensar la cuerda y llegar a plantear las cosas en términos de si realmente el edificio es la respuesta a según qué preguntas, ¿no? Y si llega a ser esa respuesta, ¿cómo debe ser la respuesta? Y ahí está buena parte de la reflexión que a mí me interesa transmitiros y dejaros más preguntas que respuestas probablemente. Y por último, pues voy a intentar explicaros algunas estrategias que yo creo que podrían ser interesantes o válidas en ese contexto de reflexión a la luz de algunos proyectos en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar con Dani también y en los que hemos podido dar de vueltas a algunas de estas ideas que van a salir en su proyecto. Entonces, cuando uno se monta un tinglado de hacer un proyecto, pues lo primero que aparece son unas preguntas no específicas. Y hablo ya como arquitecto que recibe un encargo de tirar adelante una exigencia concreta de un local para ensayar un trabajo concreto de Castells y con todos los usos asociados a esa actividad, que puede ser una actividad puntual, efímera, instantánea, pero que acarrea una serie de obligaciones previas para que pueda darse correctamente. Entonces, cuando se monta el arquitecto en la película y pone sobre el papel las necesidades que tiene que cumplir, pues le saldrá un cuadrito de manchas, ¿no? Yo tengo una serie de usos asociados a una actividad concreta que tengo que darles calidad. Cada uso tendrá un tamaño. A mí los valores estos que salían antes de 6 por 6 como mínimo, 15 por 15, me había dicho creo que en algún momento, 15 por 15 por 15, que son 3.300
345 metros cúbicos de aire. Ojo con eso, y eso habrá que enfriarlo, o habrá que calentarlo, ¿no? Si eso, a mí 345 metros cúbicos me cuesta visualizarlos, entonces yo me hice un ejercicio que es cajitas de 5 por 5 por 3, como ya un local, ¿no? 5 por 5 por 3, serían 47 cajitas de 5 por 5 por 3. Por tanto, si uno tiene 15 por 15 por 15, el aire que está allí es el equivalente a 45 locales que se vaciaran, ¿no? Por tanto, si yo tengo que montar una película de un edificio donde todos comparten los mismos aires, ojo, porque hay uno que se puede llevar el aire de los demás, ¿no? O puede ser una oportunidad. Hay uno que puede vivir de los aires que los otros tratan, ¿no? O los otros pueden vivir del aire de uno. Bueno, ahí sí que tienen unas dinámicas que pueden ser francamente interesantes. Cada uso tiene asociado cosas, ¿no? Tiene asociado actividades. Y no todas las actividades tienen las mismas exigencias, ¿no? No todas la persona sentada, leyendo, tumbada, haciendo ejercicio, pues cada uno de eso ya lo sabéis, más en una escuela de arquitectura donde se explican estas cosas bastante. Antes hablaba de los vatios, ¿no? Normalmente aquí, como estáis mirando en el medio de los lados, cada uno somos 70 vatios aproximadamente. Y ahora que nos empecemos a mover hasta terminar haciendo spinning o zumba, pues a lo mejor serán 200 vatios, 280. En ese rango pasan muchas cosas, porque eso determina exigencias. Claro, antes decían de 300 personas, ¿no? En momentos de ensayo, 300 personas a 150 vatios de media, son 45 kilovatios, 45.000 vatios, 45 kilovatios, eso es como una caldera, 2 calderas de una casa. Las calderas de una casa son 20 kilovatios aproximadamente, tenerlas encendidas en este momento. Esos 45 kilovatios pueden ser una burrada para alimentar una pequeña vivienda con locales como los que nos imaginamos, pero puede ser una chorradita para el volumen de los 15 metros de altura, porque cuando uno intenta acondicionar 15 metros de altura o 15 por 15, pues empiezan a ver otros fenómenos de cierta complejidad como la estratificación del aire, la calidad de ese aire, etc. Pero bueno, lo que quiero decir es que un panorama de uso diverso, como el que veíamos antes, tendrá también exigencias diversas, ¿no? Exigencias que están asociadas también a los comportamientos de las personas, ¿no? Antes hablaba Jaume que para corregir ciertos efectos de la humedad y la transpiración, entonces en algún momento se piensa que hay alguno que se pone 2 y 3 piezas de ropa, ¿no? Y hay otro que estará con una sola pieza de ropa, y hay otro que en invierno se están pelando de frío, y eso ahí aparece el concepto del famoso CLO, ¿no? El índice de vestimenta, ¿no? Los edificios tienen para intercambiar su relación con el clima exterior de la piel, que son los muros y las ventanas, y nosotros tenemos nuestro entorno inmediato, que es la ropa, y el nivel de arropamiento que determinará un grado mayor o menor de transmisión de calor, de pérdidas, de sudoración, de evapotranspiración, etcétera, etcétera. Por tanto, le vamos sumando complejidades al asunto, ¿no? Decíamos que cada uso tiene unas dimensiones, luego decíamos que cada uso tiene unas condiciones asociadas a la actividad, y además cada persona está en unas condiciones determinadas que va sumando exigencias, ¿no? Y además cada uso se ve muy mal, lo siento, esto es una gráfica de 24 horas de un día y la intensidad de uso. Entonces, si yo me estoy montando una película de una joya castellera que tiene un lugar para ensayar y luego locales para hacer teatros y para hacer bar y para hacer no sé qué y no sé cuál, y pintura y dibujo, y se lo alquilo al de las páginas web y no sé qué, no sé cuál, cada local tiene una dinámica de uso. Habrá locales que se usan muy poquito, habrá locales que se usan con una intensidad enorme, pero también habrá frases en donde no aparece, y habrá otro local que tiene una muy parecida al anterior, y habrá otra que es de mañanas, y habrá otra que es de tardes, y cada uno de su padre y de su madre, que eso se combina con esto y con esto, ¿no? Y vamos aumentando, vamos singularizando la complejidad, ¿no? Eso nos sale que para cada tipología de uso, en función de su nivel de arropamiento y en función de la actividad metabólica, hay unas temperaturas donde funciona la gente mejor o peor, las temperaturas asociadas al confort. Eso vale la pena tenerlo en cuenta. Decíamos al comienzo que la mixtura de usos hace que
podamos jugar con el efecto de activar o desactivar estos usos. Que pueda haber un momento en que el gran espacio, la actividad principal lo absorba todo, lo anule todo. Yo me decía, mientras estamos ensayando, se cierra el bar. Bueno, ya sabemos que hay uno que off, y hay otro que on. Y pues, ¿cuántos off hay en ese momento y cuántos on prevemos que hay? Yo creo que cuando uno hace una aproximación desde el punto de vista arquitectónico, es sano, por lo menos, empezar a hacerse estas preguntas. ¿Yo a qué condiciones debo responder? Ahí poco a poco se me va saliendo la reflexión madre de todo esto, ¿no? Que es la prestación antes que la forma, no la forma antes que la prestación, ¿no? Las demandas que debe cumplir deben ser antes que la forma previa, ¿no? Ahí hay una discusión de fondo que irá saliendo de forma previa. Luego hay otras exigencias del clima, del entorno. Este es un fichero temático de la ciudad de Barcelona. Y esto es un año de clima, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Y estas son las condiciones de la radiación directa, la radiación difusa y la evolución de la temperatura por lo bajo, la media y la temperatura alta de cada mes del año. Y esta gráfica, que es muy sencillita, nos dice que estar en condiciones de confort, lo que se reconoce habitualmente como condición de confort, en un clima como el de Barcelona, hay meses del año en que la temperatura solita está en confort. Con abrir la ventana estamos en confort. Hay épocas del año en donde la temperatura hay que ayudarla con algo, hay que aportar calor. Y hay épocas del año en donde hay que disipar calor. Estas son las variables de contorno. Si hiciéramos lo mismo en San Cugat, si hiciéramos lo mismo en Tarrasa, si hiciéramos lo mismo en Valls, cada uno tiene sus experiencias. Son pilares fundamentales para entrar a detectar las respuestas a los temas que mencionábamos en las imágenes previas, ¿no? Predecesoras. ¿Puede ser un edificio la respuesta? Si es así, ¿cómo puede ser? Hombre, si te metes a responder a esa necesidad pariendo un edificio, has de tener en cuenta todo lo anterior o combinaciones de lo anterior. Decíamos que el programa, con sus singularidades de dimensión, de exigencias, de actividad, de comportamiento, de evolución en el tiempo, termina determinando unas condiciones que se pueden listar. Oiga, pues este local en uso 3 implementado necesita tantos metros por tantos metros, tiene una densidad de ocupación de tantos metros cuadrados por persona, tiene unos ratios de iluminación, necesita 5 vatios por metro cuadrado instalado para producir los 200 luxes o 150 o 300 en función de su uso, y además necesita una renovación de aire, iluminación natural se permite, unos ratios de ventilación de 0,5 a 0,8, pero el local de abajo es de 0,6 a 0,9, etcétera, etcétera. Cada uno va confirmando, ¿no? Va poniendo sobre la mesa sus niveles de exigencia, unos más intensivos en unas cosas y otros más intensivos en otras. Habrá locales en donde la vocación al funcionamiento de la ventilación y la luz natural serán mucho más fáciles, serán inherentes al propio uso, pero hay otros en que no les interesa la radiación solar. Ya estamos en una sesión de trabajo de museos de Cataluña. En los museos no les interesa la radiación solar para nada. Ojalá para todo oscuro, no todo. O el quirófano, ahí no quiere entrar ni una gota de aire de la calle, necesita ser aire mecanizado. Cada una de las tipologías de uso tiene amarradas o tiene asociadas una serie de condicionamientos para la respuesta que se da de del proyecto, si es que la respuesta se puede. Eso termina convirtiéndose en unas cargas de iluminación, de ventilación, de disipación de calor, como respuesta a cada tipología de uso, y cada uno tendrá unas exigencias más fuertes que otros, que en el tiempo se pueden compaginar sola parte. Nada, no, creo que se habrá mucho. ¿Cómo podría ser uno la compaginación de todo eso? Los ingenieros, que son gente muy lista, le han puesto números a las cosas. Esto se llama una curva monótona. Eso lo utilizan para dimensionar sistemas como la geotermia. Para decidir si yo pongo geotermia en un edificio que tiene multitud de usos, ¿qué hacen los ingenieros? No sé si hay ingenieros en la. Ellos dicen, mire, yo lo que hago es, yo cojo las 8.000 horas del año,
2.300 horas del año y empiezo a tirar la línea de cada uso. El uso 1, oiga, pues mire, el uso 1 tiene una intensidad de potencia energética que el 100% de la potencia la necesita unas poquitas horas. El 50% de la potencia la necesita tantas horas. El 20% de la potencia la necesita tantas horas. Y luego podría aparecer el segundo uso, el que sea, las oficinas, los despachos, lo que sea. El segundo uso pues tiene una curva donde nunca levanta más de tanto por ciento, solamente un instante, muy poquitas horas al día levanta el 100%, etcétera, etcétera. Cada uno expresa sus potencialidades o sus necesidades. ¿No? Esto se hace para también complejos de biomasa, centrales de calor, centrales de distrito. Oiga, yo quiero montar una central de producción de agua caliente para un barrio. Oiga, pues entonces me hago la curva de las escuelas, de los colegios, de las piscinas y de los ambulatorios. Y entonces puedes llegar a la conclusión de, primero, la conclusión habitual es, si el sistema es muy caro, interesa que se use la mayor parte del tiempo. Por tanto, iremos a dimensionarlo para aquellos que lo usan más. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer un sistema con una potencia tan elevada que solo se utiliza muy pocas horas al año. Normalmente aparece una raya por aquí, son rayas de dimensionamiento, son líneas de dimensionamiento. Y dice, oiga, si usted tuviera que hacer una inversión en geotermia, en biomasa, en central de calor, diséñelo para el 20% de la potencia, porque esa va a funcionar todo el año, la va a amortizar, invierno, verano, y su esfuerzo lo va a compensar. Y para estas otras exigencias, busque sistemas complementarios. Pues si esto lo trasladáramos a la reflexión de los usos que decíamos antes, podríamos decir, yo diseño eso que llamo edificio, o lo que se me parezca al concepto de edificio, para aquello que se use mucho. Y para las espontaneidades, para las singularidades, hago las cosas. Ya lo enseñó Jaume, ¿no? Yo no me voy a hacer el edificio de ensayos para 500 o 1000 personas. No. Eso lo dice Coque hace mucho tiempo, ¿no? Que uno diseña la casa para el comedor para el día de Navidad, lo diseña para el día de entre semana, ¿no? Y el día de Navidad, pues se arriman sillas y se busca la terraza y se llama otro y no sé qué, no sé más. Pues aquí sería un poco el mismo razonamiento, ¿no? Identificar muy bien dentro de las mixturas de usos cuál es el que tensa la cuerda de exigencias, cuál es el que mantiene la constancia y la permanencia, y a partir de ahí empezamos a diseñar las respuestas posibles del edificio, ¿no? Podríamos también pensar que estos recursos, que son pequeñitos y se usan de forma constante, con la simultaneidad de usos, en un momento dado, se pueden replegar y prestar el servicio instantáneamente al que más lo pide. Sería una estrategia, una manera de hacerlo. Le pongo, en vez, si esto me hubiera supuesto una carrera de 1000 kilovatios, pues yo me la compro de 200 y en el momento en que haya la demanda punta, lo que hago es que apago a todos los posibles usuarios, concentro su uso aquí y la complemento con otras cosas. Puede ser, es una estrategia perfectamente válida. Me interrumpís con lo que he hecho. Las exigencias del entorno, del clima, conforman o dibujan una exigencia concreta para la respuesta del proyecto arquitectónico. Nosotros no hacemos otra cosa que generar las condiciones de habitabilidad. Y una de las variables más importantes de la habitabilidad es el confort de las personas, ¿no? Y el confort se puede explicar tan simplificadamente como se hace en la ingeniería de trabajo psicométrico. Y es que para unas condiciones determinadas de temperatura, de humedad relativa, de velocidad del viento y de condiciones hidrométricas, se dibuja que hay una zona entre tantos y tantos grados, entre tantos y tantos porcentajes de humedad en que la gente vive en confort. Yo como proyectista, como arquitecto, lo que puedo es intentar diseñar estrategias que me ayuden a ampliar esa zona de confort. Esta es la restricción máxima. En un clima concreto, esto está hecho para Barcelona, las condiciones de confort se dibujan entre 21 y 26 grados y entre 30 y 70% de humedad relativa aproximadamente. Eso podría ser el dibujo más rígido, ¿no? Y uno como proyectista, como arquitecto, como estratega del proceso, podría definir, oiga, yo pretendo ampliar esa zona de confort con una estrategia como la inercia térmica. Yo voy a poner mucha masa en el edificio
y voy a aprovechar las captaciones posibles durante el día y por el efecto de la orientación, y voy a intentar que mi edificio acumule calor y me permita estar en confort a unas horas, a unas temperaturas en las que a priori no era posible. O lo amplío también a temperaturas elevadas combinándolo con el efecto de ventilación natural. Por ejemplo, es una estrategia de proyecto. Eso le vendrá bien a unos usos y le vendrá mal a otros usos, ¿no? Los usos que tengan mayor permanencia en un edificio estarán asociados a un mejor aprovechamiento de la inercia térmica. Y los usos más intermitentes en un edificio, pues no navegan también en estas aguas, navegan mejor en otras aguas. Otra estrategia podría ser aumentar esa restricción inicial de confort hacia temperaturas muy elevadas con muchas humedades con estrategias de ventilación natural. Luego a los horarios del edificio, los decalajes de temperatura y el mejor aprovechamiento de la buena temperatura en el momento adecuado para el uso que lo necesita el edificio. Y soy capaz de que mi restricción inicial de confort se amplíe y mi edificio sea capaz de dar una respuesta desde lo pasivo más eficiente. O lo mismo para adelante, ¿no? Puedo bajar a temperaturas muy bajas y con unas condiciones de humedad también comprometidas con estrategias de captación pasiva, pero ya no la ventana como elemento captor, sino muros paleodinámicos, muros trombe, galerías, con toda la intención, con toda la intencionalidad para la redundancia de captar, de acumular y después de gestionar muy bien dentro del edificio. Por tanto, desde el proyecto se pueden definir una mixtura de estrategias, que si la inercia, que si la ventilación, que si la captación, que podrían hacer que mi restricción inicial se amplíe a muchas posibilidades de aprovechamiento de las condiciones del entorno en beneficio del propio proyecto. No es otra cosa que intentar dar pistas a qué posibles respuestas hay desde el proyecto arquitectónico a restricciones y singularidades que pueden ser inherentes a los usos y un edificio con una mixtura de usos inherente a esa mezcla de usos. Uy, se ve fatal, lo siento. Bueno, ahora lo de ahí. ¿Qué estrategias de proyecto pueden haber como respuesta a una singularidad de uso como la que se plantea en el tema de un sitio para enseñar? Pues pueden haber muchas estrategias. Yo dibujé aquí 4 provocadoras. Podría haber una estrategia, le insinuó ya uno por ahí en algún momento también, que es: me voy a buscar alguna preexistencia, una fábrica, dibujé yo aquí, busco un cobertizo y me meto ahí. Es un edificio que se adapta a una preexistencia. Puede ser una estrategia. Otra estrategia puede ser: no, yo hago un gran contenedor, ¿no? ¿Cómo llamabas tú? ¿Un condensador? Condensador social. Un condensador, sí, eso suena muy bonito, además suena así, condensador en donde está la sala de actos, el taller, las puertas, no sé qué, el depósito de material y el sitio de ensayos. No te puede salir una cosita de tamaño guapo, ¿no? Puede ser una cosa. Otra estrategia. Otra estrategia podría ser de movilidad, ¿no? Yo hago cosas fijas, porque yo me hice ese análisis de que hay unos usos que tienen más permanencia y otros que son más volátiles, y yo me hago unos fijos con posibilidad de crecer. Puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser otra estrategia. Otra estrategia podría ser: esto es un plante, esto es una sección, yo me monto unas cajitas con unos usos, más usos, más cajitas, me salió la oportunidad de ganar más pasta poniendo una cajita y alquilando al vecindario, pues pongo más cajitas, y en el medio, algún día de la semana me monto el tintado para ensayar. Podría ser. Entonces sería un contenedor y algo que se estira y se recoge, ¿no? Estrategia es provocadora, me pongo a hacer dibujo cuando no me toca, pero bueno. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que yo creo que podría ser este tipo de estrategias. El primero: paseamos todos en jugar y encontramos que había un caramelito por ahí tirado, ¿no? Una pequeña fábrica abandonada. Y yo lo que hago con la estrategia del proyecto es que se debe hablar lo cierto. Dentro de esto me monto unas cajitas desmontables. Aquí estuvieron los amigos del
profesor Ortega y Rezó y explicaron ejemplos estupendos de esto, ¿no? Estrategia de box in box, ¿no? de aprovechar los espacios intermedios. Bueno, puede ser genial. Y en algún momento dado esas cajitas, cuando se apagan todas, sus prestaciones se las lanzan a un espacio donde se ensaya. Puede ser. Mire, de eso encontré una referencia interesante, que son lo que hace la gente de los Chicks de Granollers, que trabajan en el espacio Rockomberg, que está por allí, por la zona. El centro de Granollers. Eso es. Entonces son algunas naves y tal, que eso se ha ido reconvirtiendo, y hay una oferta interesante, que es algunos almacenes que había por ahí, algunos se han reconvertido para usos en concreto y otros tienen una cierta flexibilidad, y ahí hay una oferta de usos bastante interesante, y hay espacio para el ensayo de ellos. Bueno, de hecho tienen su página web donde quieres alquilar un espacio en el Diente de Sierra, o en la zona de la térmica, o en no sé qué, o en no sé cuál, ¿no? En la sala de actos. Es una dinámica de usos asociada a unos contenedores precisamente. Y hay algún espacio en donde se juntan sus araos, como que alguno de vosotros lo conocerá, y aquí pues se juega y con las redes y la protección, y crece y baja, una mica frente a pero bueno, tiene cosas que tiene el espacio de ambulatorio aquel. Bueno, es una estrategia de sobre algo existente y aprovecharse, ¿no? Aprovechar como tal, y aquí aparece, ahora ya sabemos que es todo esto, ¿no? Yo por lo menos, financiera es utilidad. Y aparecen las angulaciones, el tiempo y la altura hasta donde se permite y se puede ensayar. Bueno, ese podría ser un ejemplo de esa estrategia de una persistencia que identifico y que soy capaz de variar y modificar, no en todos los ámbitos, pero la voy modelando en función de las necesidades que yo pueda llegar. Otra estrategia, que es la que decimos del edificio del condensador social. Está molado, ¿verdad? Me ha molado mucho, lo voy a contar. El condensador. Bueno, lo primero que tiene que hacer alguien que juegue al condensador, al espacio aglutinador, sería entender muy bien la dinámica de cada uno de estos espacios. Las intensidades de uso, si es de encefalograma plano, o si es continuo en la semana o en el día. Cada uno tendrá sus dinámicas, ¿no? Entonces, cuidado cuando te metes a hacer esto, porque esto podría ponerte en cuestión la necesidad de hacerlo todo de golpe, o por partes, o dinámico, o aparece y desaparece. A lo mejor esto es un gran showproof, ¿no? Un gran espacio de cobertizo que dentro tiene cositas que pasan. Pues un ejemplo de eso es un proyecto que ya conocéis muchos de vosotros seguro, y en el que pudimos trabajar junto con Coque y Dani, que fue el edificio Dictat, el edificio que desarrollaron los AC y con Claudia Datae y compañía. Todos gente de la casa. Todos son de la casa. Pues yo que destacaría, pues allí había de inicio en el concurso, pues una exigencia de unos usos, exigencias concretas de tamaños, de dimensiones. Siempre que alguien redacta un programa de un edificio, pone lo que necesita y un 30% más como mínimo, siempre. Por si acaso. Por si acaso. En este programa de inicio, pues ya les decía, un edificio que tuviera sótanos y almacenaje, no sé qué, no sé cuál, laboratorio, y un hibernacle. Ellos desde su planteamiento ya lo sabéis que le dieron una vuelta, y en vez de hacer un edificio con hibernacle, con hibernacle con edificio, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces aquí hay lo primero que se hizo, y las primeras sesiones de trabajo, que fueron unas cuantas, fue poner en crisis el programa. Necesitan esos metros con la misma intensidad todo el tiempo. Hay metros que podrían estar dentro de otros metros, y al final llegamos a cosas baladíes para algunos, como podría ser saque las torretas de los ordenadores de los locales para que no necesiten tanto. Bueno, hasta allí se llegó, pero empezando con una reflexión gorda de los metros son los que son y han de ser y dónde tienen que estar, ¿no? Ya lo sabéis que ahí la propuesta es lo que decía antes, es un hibernacle que contiene unas cajitas, unos usos que aparecen y se modulan en función de las necesidades del propio cliente. En este caso era un cliente que lo que pidió el primer día son centros de recerca, tanto los paleontólogos como los ambientólogos. Y lo que se les decía es, oiga, si hiciéramos números, no los vamos a poder hacerlos. Podríamos descubrir que usted no tiene dinero para todos esos proyectos de investigación que está poniendo en ese programa. Probablemente usted un día va a tener todo ese dinero y los va a tener todos activos, pero habrá otro día que no va a tener tanto dinero y habrá metros que le van a sobrar. ¿Se puede dar usted el lujo de tener
metros cesantes y en qué condiciones. Entonces ahí apareció una reflexión muy interesante que arquitectónicamente se tradujo, ¿no? Una reflexión que terminó esto es del panel de concurso, en eso, en diferentes modos de ocupación del edificio, máxima, mediana o mínima, y en donde el edificio en realidad era una suma de pequeñas cajitas que se iban apilando, se iban sumando, restando, creciendo, decreciendo en función de las exigencias del propio programa del edificio. Y en función de que estaban viviendo dentro de una gran caja que permitía esa holgura. Yo creo que eso como planteamiento tiene que ver con esa estrategia que estábamos dibujando, ¿no? Un edificio que tuviera dinámica de respuesta en función de las dinámicas de la singularidad de los usos que está cobijando. Pero esa reflexión también se trasladó al clima. No todos los espacios del edificio tienen la misma incidencia climática. Entonces descubrimos que había clima A, clima B y clima C. Clima C, que eran los más claritos, eran los laboratorios. Por ejemplo, un laboratorio de investigación con microscopios y cacharros y cosas que exigen una calidad de aire modelo quirófano. Ahí la ventilación natural les interesa poco o nada. Les interesa el control riguroso de todo, el contenido de humedad. Esos espacios, a priori, a nivel de concurso, decíamos, lo ideal sería que no estuvieran expuestos a la variabilidad que tiene cualquier local que está expuesto a la intemperie, ¿no? Un local que tiene una ventana hacia la calle lucha contra algo que oscila durante el día y la noche y durante el año. Y estos locales tan singulares lo que necesitan es algo que no tenga esa oscilación, que tenga algo que le amortigua alrededor. Por eso se situaban en el edificio en medio, rodeado de alguien que le amortigua el efecto de la variabilidad climática que hay fuera, con respecto a lo que él va a luchar contra ese aire, no contra ese aire de allí. Pero además, su calidad de aire exigía prácticamente que estuviera conectado a máquinas de mucho funcionamiento activo. Por tanto, se identifica claramente un uso que requiere mucho de funcionamiento de sistemas activos, poco de ventilación natural del sistema pasivo y que pudiera estar arropado. Ahí va a parar. Y hay otros espacios que sí que pueden abrir y cerrar ventanas, tener dinámicas de ruido, de aire que cruza, de ventilación de paso, que se van a la periferia. Y en la periferia se pueden apagar o encender porque son capaces de dialogar a eso mejor. Eso es entender esa secuencia de clima, ¿no? Este es un tipo de uso que requiere una intensidad de consumo energético para mantener un confort riguroso. Y decíamos que había nivel B y nivel C, que son espacios que pueden tener espacios, por ejemplo, cuando no hay cajitas en la planta del edificio, cuando no hay una cajita local dispuesto, sino que es un vacío. Este es un espacio intermedio. Un espacio intermedio que puede funcionar con el clima que se está generando aquí, general, y que no necesita acondicionamiento específico. Es un espacio que podría salir gratis en términos de producción y de generación de clima interior. Y podría ser un espacio subsidiario de los otros espacios que sí que tienen un clima artificial. Para entendernos, el aire que llega a este laboratorio o a un despacho en un momento determinado, producido por una bomba de calor, por un recuperador, podría prestar un servicio acá y salir y alimentar este espacio del medio. Que sí que es aire sucio y respirado, no sé qué, sí, pero cuando aquí se hace una mezcla de esos aires que salen de aquí con aires que están entrando por la fachada del edificio, se logra una mezcla que no es desagradable y es capaz de producir unas condiciones cercanas al confort en espacios que no están exigiendo confort. Entonces, esa estrategia de alguna manera traslada el juego del achique de espacios en términos geométricos y funcionales al achique climático que llamo yo. Soy muy futbolero y por eso se me salen estas palabras tan futboleras. A pesar de ello, soy capaz de mantener conversaciones inteligentes con la gente. El edificio al final pues, es un encaje de las circunstancias, de entender muy bien el solar, también para intentar generar unos usos que no dependieran tanto de la ventilación mecánica y de las condiciones de soterramiento habituales, intentar aligerarlos también y generar esa dinámica de contenedor con espacios contenidos y con unas dinámicas de uso y de intensidad francamente diferentes. El efecto de la doble piel hace un trabajo enorme aquí y que ayuda a ser un poco ese dinamizador de lo que debe pasar a lo largo de las diferentes épocas del año, ¿no?
Claro, la currada que vino aquí detrás, para los que estábamos ahí picando piedra, era generar las condiciones para que ese gran invernadero, que de origen está parido para mantener las condiciones de las plantas, sea capaz de mantener las condiciones de unas plantas y de unas personas. Ahí nos dimos cuenta, a golpe de realidad, que somos mucho más frágiles las personas que las plantas, ¿no? Y al final, nosotros somos los que necesitamos mucho más apoyos y ayudas para mantener unas condiciones que el invernadero por naturaleza es capaz de mantener para otro tipo de respuesta. Bueno, pues todo el estudio de entender muy bien la luz, las cargas térmicas, las cargas lumínicas, la carga de ventilación y unos objetivos de ahorro energético en términos de sostenibilidad, que diría, que es intentar consumir la mínima cantidad de energía para cubrir las necesidades de habitabilidad singulares para cada tipología de uso. Bueno, aparece toda la estrategia del verano, de cerrarse y de abrirse y de intentar que el edificio sea capaz de jugar a eso que se estaba diciendo, ¿no? A generar las zonas interiores, a generar los espacios también con contenidos de vegetación y de generar pequeños microclimas que den respuesta a las exigencias concretas de cada una de las tipologías de uso identificadas. Eso en términos de respuesta arquitectónica. Después termina introduciendo otros elementos de funcionamiento de los forjados, que si se activan o no se activan. ¿Para qué? Pues para que el edificio no esté acondicionado desde el suelo, sino que esté atemperada la estructura. Es decir, yo mantengo una estructura atemperada que permite que haya unos usos que después se complementan y allí donde no lleguen los niveles de confort entran a reforzarlos, pero hay un nivel básico de confort climático para todos, dado a partir del funcionamiento de la gran invernadero y de los pequeños elementos que ayudan a mantener las condiciones. Modo on, modo off, eso ya creo que lo han explicado varias veces. Eso supuso también para nosotros, para el equipo que estaba haciendo números, verificar que las condiciones de clima interior y la singularidad de una cajita con respecto a otra, porque este podría ser un laboratorio, que podría ser un despacho, que podría ser hacer reuniones, hemos de ser capaces de verificar que las condiciones climatológicas de temperatura, de humedad y de variación con respecto a lo que pasa en el exterior del edificio se pueden mantener jugando a todos estos elementos de envolvente, de trasvases de aires, y que era verdad. Está funcionando bastante parecido a lo que la realidad se intentaba predecir con los sistemas de simulación. Bueno, más de lo mismo, la piel del edificio, pues el concepto de invernadero, pues había que matizarlo porque una cristalera o un elemento translúcido de tal tamaño, pues había que compensarlo con algunos elementos de sombra para que no fuéramos a matar a las personas que estaban trabajando detrás, ¿no? Porque necesita unas condiciones que en algún momento no se pueden agravar si no somos capaces de dosificar las respuestas desde el punto de vista. Bueno, ya lo sabéis, el producto final pues es esta estética y esta formalización, pero que en el fondo persigue una estrategia como la que acabamos de explicar. Aprovecho para comentar que se os va a organizar una visita a este edificio, a la cual evidentemente nuestros amigos de Gausax estarán invitados a comprobar que todo esto que es verdad, que está fantásticamente bien y que tiene realmente una gestión y un confort tal cual se había previsto. Cuando se intenta dar respuesta a las dinámicas distintas con un elemento único, ese elemento único requiere de una dinámica enorme en la gestión y la utilización para ser capaz de adaptarse a todas esas respuestas parciales. Y por eso en este edificio pasan cosas, se abren y se cierran cosas, se mueven y se apagan cosas. Alguien tiene que estar, y hay aparatos que ayudan a ese alguien a que se den esas dinámicas adecuadas para corregir efectos como la ventilación desagradable, el nivel de ventilación adecuado, el nivel de temperatura adecuado, el ratio de iluminación indeseable, etcétera, etcétera. Bueno, las diferentes tipologías de uso, el señor que parece a gusto, no está sobornado con la foto, parece que se lo pasamos en una 10. Y las singularidades del mismo contenedor se dan usos tan diversos como este o como este,
más o menos con las mismas reglas de juego en términos de disposición de elementos que son capaces de dar la respuesta adecuada, y con algunas licencias desde el punto de vista constructivo, de materiales, de acabados, intencionadas, buscando la racionalidad de recursos también, pero intentando que no por ello cada uno tenga los cacharros que tenga que tener y tenga las respuestas que tenga que tener inherentes a su propia singularidad de uso. Pues salas que en otro momento podrán ser ocupadas por despachos, ¿no? El edificio cerrado, el edificio abierto, las lechugas del amigo, ¿cómo se llama? Riera de Valle, que algunas se han comido por ahí y sobreviven la gente, o sea que aguanta el discurso. Esta fue la materialización. La propuesta y la vida real son cosas que pueden ser diferentes. La propuesta de proyecto hablaba de capillas no sé cómo, y de cubiertas no sé cómo, y la vida real terminó en capillas no sé cuánto, ¿no? Bueno, así son las cosas. Y hablaba de pozos canadienses y terminamos con una, ¿cómo se llama? Una cámara sanitaria, ¿no? Los presupuestos y la vida real es como es, ¿no? Lo que sí es cierto es esto, ¿no? Esta es una planta en donde están las respuestas técnicas que se requieren para que todas las adaptaciones a las posibles variaciones del uso puedan darse en el edificio, ¿no? Entonces el edificio crea dentro de su planta pues una serie de elementos de climatización por aire o por elementos radiantes fijos, que son los que se activan o desactivan y que atemperan o no atemperan la estructura, y son los que permiten, allí ocultos y aparentemente invisibles, que encima pueden aparecer 20 cajitas o 2 o 1 y los usos y la mezcla se pueda dar. Por tanto, desde la respuesta del proyecto arquitectónico, esto tiene que estar presente. Esto tiene que estar presente para que esa otra variabilidad de adaptación a las condiciones del uso y las exigencias sea capaz de darse, ¿no? Y eso supone una complejidad enorme. El replanteo in situ del forjado de este edificio no se lo deseo mucho. Esto es una cosa que se mezclaba ahí. Toda suerte de porquerías, el uno bostezando, el otro cargando tubos con aire, el otro recuperando los hierros y los nudos que ya sabemos que aparecen en las esquinas de los forjados, etcétera, etcétera. Por tanto, la técnica, la respuesta tecnológica y constructiva a todas las demandas tiene una enorme complejidad, pero bueno, para eso estamos, ¿no? De eso nos encargamos. Bueno, las mismas gráficas que os enseñaba antes, pero ya en la versión final. Otra estrategia. De esta tengo dos versiones, la versión contenida y la versión ya deslegada. Esta otra estrategia, decíamos, yo puedo hacerme unos usos que pueden aparecer, conjuntarse, yo identifico los permanentes y doy la posibilidad de crecimiento o evolución hacia los no permanentes. Eso puede pasar en una sección como esta o en una sección transversal, ¿no? Montándome cosas permanentes, a veces cosas que le crecen encima o cosas que incluso generan elementos en medio. Podría ser un edificio de una dinámica, un objeto de una dinámica francamente singular que permite que esto, que es un uso que tiene una intensidad, la que sea, puede darse sin tener que hipotecar a que los demás tengan las dimensiones que no les corresponden o los tamaños o las prestaciones que no les corresponden, ¿no? Ejemplos de esto, pues también traje dos. Perdón, antes de pasar al ejemplo, esto tendría que ver mucho con la curva de la monótona esta que yo les explicaba, ¿no? La cantidad de uso o la intensidad de uso hace que estos elementos estén extendidos por acá y esta singularidad esté extendida por acá, y estas otras que tienen intermitencias pueden aparecer o desaparecer, ¿no? Eso también tiene la misma complejidad dinámica del uso que mencionábamos en el caso anterior. Aquí lo tenéis muy cercano, un ejemplo de ese. En este proyecto, también de los AG con Data, pues había una intencionalidad variada en donde volvía a aparecer de forma recurrente esa dinámica de uso, de funcionalidad, de respuesta. Entonces, había desde el inicio un compromiso por entender el edificio y en el entorno en que estaba, en el campus en que estaba, y tomar de ahí oportunidades y ser capaz de resolver problemas también, ¿no? En cuanto a organizaciones, en cuanto a calidad ambiental, en cuanto a flexibilidad de uso y en cuanto a autonomía de implantarse, ¿no? Ya lo sabéis, el primer paso que se hizo fue: yo voy a producir un edificio y voy a cuestionarme si ese edificio tiene que tenerlo todo él o puede aprovechar las ineficiencias del edificio preexistente sobre el que estamos hablando en este momento.
edificio existente, que es esta escuela. Yo por lo menos lo conocía por los trabajos de tesis, que le sobraba caldera y media la que tenía. Caldera y media le sobraba. Entonces decíamos, ¿para qué ponerle una caldera al nuevo edificio si a este le sobra caldera y media? Entonces voy a intentar rescatar recursos desde el lado. Lo mismo, si yo hiciera el balance de los metros cúbicos de agua que necesita para funcionar la residencia de estudiantes que tiene aquí delante del edificio, los metros cúbicos de agua no los voy a poder captar con la cubierta de mi edificio, pero sí los voy a captar con la cubierta del edificio anterior más el mío, por ejemplo. O algunos usos que me exigen en el concurso que yo incorporo en la residencia de estudiantes, ¿no será que esos usos se pueden dar aquí dentro o viceversa? Entonces es otra vez poner en crisis el programa para decir la respuesta que tengo que dar es así o así, y es coherente con los recursos que están invirtiéndose en hacerlo de una u otra manera. El propio planteamiento del concurso ya hablaba de un edificio que creciera hasta su máxima expresión, que es lo que tenéis construido, que son las 2 barras de viviendas con una calle central, con breves fases en donde en una fase inicial podría que solo se construyera un trozo a demanda, porque era un concurso que ya de entrada planteaba el tema de la construcción modular, la prefabricación en taller y la traída de unos módulos que aparecían o podrían aparecer de golpe o podrían aparecer unos más o menos. Eso se aprovecha en el planteamiento del concurso y se dice, mira, eso tiene mucho que ver con esa flexibilidad de adaptación de usos y eso tiene mucho que ver con las condiciones de habitabilidad que se van a generar. Eso genera una forma de implantarse en el solar y una forma de ocupar el territorio. El edificio completo se compone de las 2 calles y un elemento intermedio que no se haga construir y que es buena parte del cierre del concepto global del edificio y del planteamiento inicial. La idea de este espacio de medio, tenemos la residencia, habitaciones a un lado, arriba y abajo, habitaciones al otro lado, arriba y abajo, y en medio una calle que se planteaba como un espacio que estuviera cubierto por un invernadero, con un elemento de cerramiento, que pudiera generar un clima para una serie de actividades que podrían enriquecer muchísimo la oferta de actividades y el programa del propio edificio, pero también un espacio bioclimático, si lo quieren ustedes llamar así, que podría generar un beneficio importante al funcionamiento de las viviendas. ¿Por qué? Porque el propio aire de renovación de las casas lo podríamos tomar de aquí en vez de tomarlo de aquí. Y en vez de tener que comprarnos un recuperador de calor del modelo Passive House, pues tenemos un gran recuperador de calor para todos, que además de recuperador de calor permite hacer una serie de actividades. Y que si yo fuera un castellero, pues lo que haría es estirarlo para arriba y el montaría más o menos. Perdería esas posibilidades de claro, eso supuso, desde el punto de vista de la respuesta del proyecto arquitectónico, estudiar los posibles escenarios desde la pieza mínima que crece, que se apila, que forma de los elementos y que forma incluso la calle cubierta, las diferentes posibilidades, las diferentes prestaciones, la respuesta a las necesidades del propio usuario, en versión así, asá o acusada, y en todas tiene que haber una respuesta mínima adecuada y luego pueden haber elementos que matizan, amplían las posibilidades o amplían también los niveles de habitabilidad del mundo. Bueno, y pues el análisis demostraba la posibilidad de la evolución de las temperaturas de ese espacio intermedio en invierno respecto a la temperatura exterior. Todo esto sería una semana de una época fría, en donde la temperatura exterior hace esto, y en ese espacio, en esa callecita interior, tendríamos un espacio que sin climatizarlo artificialmente de ninguna manera, pues ofrece unas mejores condiciones de confort con respecto al exterior, y son unas cuantas horas de espacio acondicionado gratuito para unas actividades que pueden que no tengan una exigencia de confort muy alta, pero que se pueden dar muy moderada. Esto era la previsión inicial y esperamos que algún día, no sé si esto pasará o no pasará, estaremos bien. Hay un compromiso de la UPC con el ayuntamiento, pero bueno, hay que forzarlo. En cualquier caso, evidentemente se ve mucha más actividad de una imagen como esta que lo que es ahora, que es un hermoso patio interior, pero con poca actividad. Claro.
Sí, no es lo mismo esto que tenemos. Y hay una certificación suiza que también es seria y que dice que, bueno, que hacemos las cosas, si no las hacemos, pues acaban haciendo. Claro, en las bases del concurso decía, usted tiene que certificarse con el sello suizo Minergie, que dice la calidad térmica de su edificio y la poca necesidad de consumo del sistema tangible. Entonces a los suizos los engañamos diciéndoles que el edificio tenía unas prestaciones elevadísimas. Por ejemplo, eran muy rigurosos con el tema de los puentes térmicos, ¿no? Entonces por aquí, por esa fachada, se escaparon unos cuantos puentes térmicos, pero decíamos, ojo, desaparece el concepto de puente térmico porque está contra un espacio atemperado. Pero cuando el señor decide no construir el espacio atemperado, pues esto se convierte en un puente térmico. Entonces ahí tenemos unas prestaciones hipotecarias que no hemos sido capaces de acabar de justificar hasta que no esté el edificio completo. Bueno, estoy metiendo en un ámbito de desastre. Y mira que se hicieron pruebas, ¿no? Que si lo hacemos así, que si lo hacemos así. Totalmente preparado para recibir ya la estudiar. De hecho, nosotros también hicimos todos los números de calidad ambiental del edificio sin o con la cubrición. Y las respuestas en términos de energía, materiales, aguas, residuos, ciclo de vida del edificio, consumo energético durante la explotación de 50 años y francamente todas eran muy favorables. También es verdad que la calidad del elemento como está se apretó un poco más sabiendo que podía pasar la circunstancia de no tener construido el espacio central, ¿no? Por ejemplo, de origen, nosotros como consultores bioclimáticos abogábamos porque estas pieles del edificio hacia el espacio interior fueran de muy poca calidad, porque como que no estaban luchando contra las intemperies, sino contra un espacio interior, se lo podía permitir. Suerte que los arquitectos dijeron, oiga, como yo no me fío de que esto me lo van a construir, yo estas pieles no las hago tan de baja calidad, las hago de una calidad intermedia, por lo menos que cumplan con el mínimo de ley. Pero claro, eso no tendría que haber pasado si las cosas hubieran sido de origen desarrolladas como esto no es provocador, me lo traje porque básicamente porque Si no se puede hacer. eso no se puede hacer, pero primo hermano del anterior, podría ser que uno se vaya y busque una oportunidad a nivel urbano, y si alguien está pensando en hacer cosas por ahí, yo me puedo inventar cosas que complementen a lo que usted esté pensando hacer. Me explico. Esto está en Rotterdam, de ese despacho famoso, seguro que el edificio debe haber sonado por alguna parte, ¿no? Me ayudarás a explicarlo, ¿no? Que esto no lo conoces tú de viva voz. Este es un edificio de viviendas de protección privada, ¿no? De promoción privada. Promoción privada. Que veis aquí en medio y tiene un pedazo de una cortina, ¿no? Y genera un espacio interior. Yo no sé si genera un espacio interior, o aprovecha un espacio interior, o aprovecha ese espacio interedificios para generar una cosa francamente singular, ¿no? En realidad son dos edificios que están uno al lado del otro, y en medio hay un espacio que en principio no tenía una especial singularidad de uso, pero que se plantea que acoja unas múltiples actividades francamente interesantes, que son los que promueven ese espacio del medio, que podría haber sido de paso entre los edificios, en muchas ciudades, pues se acota, y ahí pasan muchísimas cosas. Pasan cosas como un mercado, un centro comercial que hay debajo, y pasan muchas cosas en esas terrazas. Restaurantes, oficinas, de todo. Claro, esto es a lo bestia, esto es para provocar al personal, ¿no? Pero de alguna manera es una estrategia derivada de alguna de las que hemos hablado, sobre todo la última que habíamos hablado antes. Aquí ya lo estiras, y aquí la habilidad es de convertirle al promotor y al especulador, si bien estaba por ahí, una oportunidad de hacer una dignificación del espacio público muy interesante y generar unas dinámicas de uso y de convivencias de uso francamente interesantes, con escalas diferentes y con temas de inversión o de desarrollo francamente diferenciado, ¿no? Ahí está la comunicación con el centro comercial que hay debajo, que son unos pedazos de edificios, ¿no? También, no sé cuántas plantas hay. Una butacada. Son las habitaciones que hay arriba, que ven hacia el atrio central. Comenta. Claro, hay una cosa que me parece que es lo más interesante que tiene esta.
lo más interesante es que tiene una propuesta que es muy provocadora desde el punto de vista formal, pero que viene a explicar una cosa que es importantísimo que comprendamos. Los arquitectos que nos formamos en esta casa, y no me canse de repetirlo y no dejaréis de oírmelo, creemos que los arquitectos estamos formados para construir esto. Cuando en cambio el encargo que se nos pide es este aire confinado en unas condiciones de habitabilidad. Eso es lo importante. Eso es lo que construyen nuestros amigos de Rotterdam, un espacio, un aire habilitado para hacer esas condiciones. Para tener ese aire en esas condiciones, ¿qué necesitamos? Una interficie, un medio, no un fin, un medio que nos permita hacer esa actividad. Necesitamos un aire para poder hacer los castells, para poder tener la canalla, para poder no sé cuántos. Para hacer eso, deberemos construir una interficie o acondicionarlo, pero nuestro objetivo fundamental es que las condiciones interiores se den. Eso es lo que ocurre en este espacio y por eso es súper exitoso. Cuando uno va a Rotterdam y dice, por encima de si es bonito o feo, que eso cada uno lo pensará, realmente el mercado tiene una potencia brutal y ahí es un condensador de vida estratosférico, o sea, realmente formidable. Eso es lo que es importante de comprender en términos de qué es lo que estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo no construir un edificio muy bonito o muy feo, que eso ya lo discutiremos, sino unas condiciones que esta gente, cuando haga su castell en el mes de julio, no estén a 38 grados con un 90% de humedad, aunque el edificio sea precioso, sino que realmente puedan hacer su actividad como les pertoca, o que cuando están estudiando con la canalla no tengan que pedir cada 32 segundos silencio, como decía Jaume Roset. Estamos construyendo condiciones de habitabilidad espectaculares. Luego podrán tener la forma que tengan, pero es absolutamente imprescindible entender cuál es el objeto de nuestro encargo, que no es construir, vuelvo a decir, la sede es necesaria para construir la atmósfera interior, pero es la atmósfera interior la que nos están pidiendo, donde pueden hacer todo tipo de actividades, y eso es muy importante grabárselo, porque eso es consecuencia, pero es lo que nosotros estamos persiguiendo. Nuestro objetivo, vuelvo a decir, no es la materialidad del edificio. La tendremos que hacer porque si no haríamos nuestra actividad al aire libre y la canalla estuviera al aire libre y montaríamos un chiringuito en la calle. Pero eso es lo necesario, es el medio, no es el fin. Aquí hay muchos millones de decenas, bastantes decenas. El promotor del parking. Si tenía los edificios abiertos, tiene un parking con un clima indefinido, yo creo que va a cobrar un poco más por hora de coche aparcado. Para empezar, porque esto es una parte y se va a mover porque no será ayudado. El promotor del mercado, no veas al precio que va a vender la barraca, va a costar mucho más. Aquí hay bofetadas para esto, si estuviesen en la isla de Diagonal, habría mucho más estar en la isla de Diagonal que fuera. El promotor de los edificios. El promotor de los edificios, a ver, la posición es igual, tiene un problema, es que tiene un problema acústico. Eso le va a costar un dinero, igual nosotros se lo ponemos. Pero estos pisos de aquí valen más. Nani, tenemos que ocupar que nos viene detrás, Bueno, básicamente, como veis, esto tiene una lógica económica y la tiene porque el banco la paga. ¿De acuerdo?